que tienen que ver con lo que es el sistema inmobiliario de la República Dominicana. Estamos aquí y llegamos a sus hogares para llevarles las más importantes informaciones sobre este tema que toca cada metro cuadrado de la República Dominicana. En el día de hoy tenemos un paso importante en el conocimiento de lo que es el sistema inmobiliario y nos referimos al tema del embargo inmobiliario de derecho común, algo que ocurre a diario. Muchas veces estos embargos y los desalojos se hacen de manera ilegal, a veces abusan de la población, pero también hay personas que delinquen y también hacen estos embargos de manera arbitraria y desconocen el derecho de los pobladores. En este caso, hoy como siempre, con Euris Javier, vamos a tratar a profundidad el caso de los embargos inmobiliarios en el derecho común. Nosotros queremos hacernos portavoz del reconocimiento que le hicieron a ese insigne hombre de medicina y de deporte de la República Dominicana, José Joaquín Puello Herrera. La Cámara de Diputados hizo un reconocimiento con una resolución a unanimidad que lo reconoce como un dominicano ejemplar. José Joaquín, señores, un neurocirujano de alta calidad, pero además un hombre que en el asunto deportivo, especialmente en el Comité Olímpico Dominicano, dio cátedras de trabajo, de sinceridad, de experiencia, en fin, llevó a ese organismo a los más altas cúspides del deporte dominicano. José Joaquín Puello, una gloria del deporte y de la medicina en la República Dominicana. Debemos recordar que además fue candidato vicepresidencial junto con Miguel Vargas Maldonado y jugó un papel sumamente importante. Es una de estas personas que solo saben hacer bien. José Joaquín, su forma tan humilde de actuar, pero tan decidida para ayudar a las personas, lo hace un dominicano ejemplar. Y este reconocimiento que hace el Congreso Nacional a esta figura de tanta importancia en la República Dominicana, nosotros como buenos dominicanos debemos hacernos eco y que la población, fuera de lo que es el reconocimiento puntual que ha hecho la Cámara de Diputados, también la comunidad de buenos dominicanos reconozca en José Joaquín un ejemplar dominicano, que incluso todavía quedan muchas cosas por hacer, porque acuérdense que él es una especie de padre Villini en Secanot, una institución que se dedica a hacer trasplantes, cirugías mayores, que mucha gente anteriormente debía irse del país. Sin embargo, ahora en ese centro que él también opera en él, hace muchas cosas buenas para nuestro pueblo. Felicidades, don José Joaquín, y esperamos que el país y sus instituciones sigan reconociendo a gentes como usted, que bastante lo merece. Desde su programa Titulación Inmobiliaria, nuestro reconocimiento a ese líder de la medicina, del deporte y ejemplar ciudadano de la República Dominicana. Eury, hay ya muchos candidatos que están hablando del asunto de la titulación, del significado que tiene el título, incluso están planteando en lo que son sus intenciones en caso de llegar a la presidencia, trabajar arduamente para que cada dominicano que tenga una propiedad tenga su título. Es el caso en estos momentos del licenciado Elías Wessing Chávez, quien en una alocución hizo una crítica positiva, si se quiere, al gobierno, porque él dice como que los títulos todavía no salen, que él entiende que debe ser más ágil, y ciertamente lo que mostró fue una preocupación que cualquier buen dominicano muestra para que cada dominicano tenga un título de propiedad. Él, conocedor de la materia, está diciendo que con el título se logran una serie de cosas, que la persona cuando tiene un título, bueno, pues cambia de estatus al otro día y tiene seguridad jurídica, tiene unificación de la familia y tiene también un elemento como es el título, que es un papel de cambio en la República Dominicana para financiar sus proyectos
ya sean familiares, ya sean comerciales o industriales, porque solo con el título te permiten en los bancos extraer financiamientos. Así que nosotros felicitamos la intención de don Elías Uesin Chávez. Fui amigo de él por mucho tiempo porque estuvimos juntos en la Cámara de Diputados. Él fue diputado de la República y en ese entonces lo conocí y sé que las intenciones que tiene son muy buenas para cada uno de los dominicanos. Tú conoces a Elita, ¿verdad? Lo he visto. Y él fue muy puntual en plantear el asunto de la titulación dominicana. Y nosotros queremos que todos los precandidatos o los candidatos a presidente de la República tengan en su mente y en sus proyectos el asunto de la titulación. Ya el presidente Medina, que al mismo tiempo es candidato a esa misma posición, pues ha dado muestra de que quiere hacer un trabajo en esa línea. La inversión que ha hecho el gobierno desde la Oficina Nacional de Titulación de Tierra y desde las 4 instituciones que son los que manejan ese espectro, como es el INVI, el CEA, Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y Agricultura, ciertamente que ha habido un empeño. Eso está a manos en el gobierno del licenciado Montalvo, quien también ha puesto mucho interés y ha puesto muchos recursos al servicio de este sistema para que podamos tener una mayor cantidad de gente titulada en el país, y parece que en estos meses iniciará el proceso de entrega de los primeros títulos del gobierno hacia los usuarios. Así que nosotros felicitamos a Elías y a cualquier otro político que tenga intenciones de dirigir el Estado, que piense en que la titulación a quien conviene es a cada uno de los dominicanos que ocupa 1 metro cuadrado de tierra en este país y que todavía no tiene lo que es el papel que indica que él es el verdadero propietario. Nosotros tenemos también que presentarle, antes de tratar el tema central a nuestros amables televidentes, algunos datos sobre el directorio de los lugares donde se puede ir a plantear sus problemas inmobiliarios, sus problemas de compra de terrenos, su problema de saneamiento, todo lo que es el elemento catastral, de mensura y de titulación en las diferentes partes del país. Estos estamentos están por regiones. Está la región central, que es la que tiene el Gran Santo Domingo y la provincia de Monteplata. Está la región oriental, donde está San Pedro de Macorís, con El Ceibo, Higüey, La Romana y Atomayor. Y también la región norte y norte central, que están ahí en Santiago, en San Francisco de Macorís y otros lugares. Y también la parte oeste, noroeste, que es en Puerto Plata. Nosotros vamos a pedir al señor director que nos ponga en pantalla lo que es el directorio. Ahí están la sede central. La sede central está en la Avenida Independencia, esquina Comandante Jiménez Moya. Ciertamente eso es ahí donde está lo que nosotros llamamos el Tribunal de Tierra. Todos los elementos que se van a tratar ahí se pueden hacer ahí. También hay una en la parte oriental de la capital, que pertenece a la provincia de Santo Domingo, que está ahí en lo que se llama el Jumbo, ahí en la San Vicente de Paúl con carretera Mella. Ahí hay un espacio sumamente interesante, bien grande. Incluso en estos días recibimos más de 4,000 títulos expedidos por esa dirección. Y están los teléfonos, están las direcciones de esos lugares y todos los demás en nuestra página en YouTube, y pueden hacer también, para estar más claro, cualquier llamada a nosotros en el programa o los teléfonos particulares, y nosotros con muchísimo gusto le haremos llegar a los usuarios cuáles son las direcciones y los teléfonos que pueden comunicarse con estos organismos que se encargan en todo el país de llevar a cabo las tareas que tienen que ver con los asuntos inmobiliarios. Nosotros estamos prestando un servicio. ¿Cómo tú crees que puede hacer bien esto a la ciudadanía? Bueno, saludos a todos nuestros amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este día, en este su espacio, Titulación Inmobiliaria, el espacio que orienta acerca de lo que es el derecho inmobiliario, el derecho de tierra en la República Dominicana, por este canal Teleradio América, todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Pues saludos y felicitaciones también de mi parte al doctor Puello Herrera.
Pues bien, definitivamente que es un elemento importante el título de propiedad en cualquier familia en la República Dominicana, ya que la República Dominicana se caracteriza por familias de clase media hacia abajo, porque son menos los que son ricos. Entonces, por tener una mayor cantidad de familias que no son pudientes en materia económica, un título de propiedad, además de todo lo que usted mencionó, que es muy cierto, también le da el derecho de crédito, ya que se necesita un título ejecutorio para que cualquier entidad de préstamo pueda poner en manos de una persona que no tiene empresas, que no tiene modos de producción, X cantidad de dinero para levantar, emprender un proyecto económico. Así que eso tiene una importancia fuera de serie. Mira, cuando nosotros nos dirigíamos al programa, se nos apersonó una comisión de unos 10 o 15 municipios de Boca Chica del sector Mi Hogar del Este, que tienen sus viviendas de gente pobre, naturalmente, en la parte atrás donde se está haciendo una escuela. Ahí se apersonó un oficial del destacamento de La Caleta y con un grupo de personas que no son policías ni son fiscales, tumbaron unas casas allí. Miren, la gente que están ahí en ese espacio son personas que ciertamente son invasores y tenemos que decirlo así. Ahora, los que están pretendiendo sacarlo también son invasores porque no tienen una documentación, el título de lo que nosotros siempre hablamos, que los acredite para hacer eso. Entonces, los oficiales que están haciendo eso, que tengan mucho cuidado, que ellos no están autorizados por la jurisdicción inmobiliaria ni por el abogado del Estado, quien es el que tiene la facultad para invadir, para tumbar casas, señores. Eso es sumamente peligroso. Entonces, a veces le dan un dinero, vaya, incluso ahí había un grupo de personas que no son policías, ni son designados por el abogado del Estado, que fueron a tumbar esas casas. Hay que tener cuidado con esto. Yo no le doy la razón a nadie que invade un terreno ajeno, pero tampoco tú puedes sacar a uno que lo ha invadido porque tú estás cometiendo otro error. Eso es un proceso jurídico que tiene que ser atacado y resuelto por la autoridad correspondiente. Los policías por sí solos no pueden agarrar un grupo de gente que a tumbar en la casa a nadie, señores, porque cuando viene a ver hay una desgracia en ese. Pues hay gente que realmente, aunque no es en tierra propia, no tienen, hacen una casita y obviamente tú ir a tumbársela sin una orientación y sin una decisión jurídica, tú estás cometiendo un delito doble, porque además comete el abuso de autoridad. Porque si en la casa, cuando tú la vas a tumbar, hay un coronel metido allí, yo estoy seguro que lo van a pensar mucho más que si hay un pobre civil. Así que nosotros llamamos la atención al cuerpo policial de La Caleta, que no se preste a eso, porque eso le va a hacer mucho daño a la institución. Y nadie quiere problemas. Que busquen la forma jurídica para tratar con esas gentes, que si tienen que hacer un acuerdo de pago, si tienen que salir por la vía correspondiente, que salgan, porque nosotros no apoyamos las invasiones, nunca jamás, máxime si son contrarias a la ley. Ahora bien, ir a sacarlo de manera brutal y sin pensarlo mucha gente que no sabe manejar a otras personas, sino que van y lo saquen, el que no quieren salir le dan un palo, a una niña le dieron un golpe. Hay que evitar eso y nosotros vamos a ir el lunes, al destacamento de La Caleta para poner en aviso al jefe de ese destacamento de que hay policías que están cometiendo errores que hacen daño a la población, pero también a la institución que ellos dirigen. Así es, definitivamente los policías son personas que son auxiliares de la justicia. Esas son decisiones que deben ser emanadas específicamente de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, en este caso del Tribunal de Jurisdicción Original del municipio Santo Domingo Este, que pertenece a la provincia Santo Domingo. No hay otro órgano competente, amigos televidentes, para ejecutar una acción de esta manera. Pero esta acción no puede ser una acción precedida por la Policía Nacional. La policía no tiene facultad para ello. Simplemente la policía acompaña a esa persona oficial pública que vaya, que tenga la facultad para ejecutar este hecho, en este caso el abogado del Estado correspondiente, como ya el licenciado Radamés Castro le ha mencionado. Yo pienso que también hay algo ahí de abuso. Yo creo que
y este no es el tema, pero dentro de la modificación de la ley de la policía también se debe contemplar que los policías no deben hacer este tipo de trabajos adyacentes donde ellos reciben dinero por fuera, porque cuando uno va a hacer un embargo solicita los servicios del policía y uno le paga al policía. Esto hay que subir ese salario y al mismo tiempo quitar este tipo de cosas porque conllevan a actos ilícitos. Cuando el policía no tenga la facultad de recibir dinero extra, dinero que no sea de su salario, pues entonces ellos tendrán una serie de medidas a tomar antes de tomar o ejecutar cualquier acción, porque muchas veces los policías quieren este tipo de chiripas porque necesitan ese dinerito, y eso también hay que considerarlo. Sin embargo, ellos no tienen el conocimiento jurídico y muchas veces no son promovidos por la autoridad competente, y hay que tener mucho cuidado. Recuerden, ya vimos un caso donde hubo varios policías cancelados porque hicieron un embargo ilegal y celebraban también en público tomando bebidas alcohólicas. Cada uno con una fría en la mano y dándole patada a la gente. Y había uno que tenía una fría y una pistola. Pero la policía actuó rápidamente. Claro que sí. Y los canceló. Entonces, definitivamente este tipo de acciones que va en detrimento de la calidad de vida de nuestra sociedad dominicana hay que controlarlas. Bien, amables televidentes, vamos a pasar a nuestra primera pausa y en retorno estaremos tratando el tema del embargo inmobiliario y de derecho común para que la gente sepa cuando el embargo es correcto, cuando lo están engañando, cuando lo están atropellando. Y les reiteramos que los teléfonos nuestros están abiertos para en privado o en cámara puedan solicitar sus preguntas y nosotros contribuir en todo lo que sea necesario para el mejor funcionamiento del sistema inmobiliario en la República Dominicana. Pasamos a una pausa y en breve regresamos. Señores, hubo un accidente fatal en Bávaro, donde perecieron unas 12 o 13 personas y hay cerca de 60 heridos. Una guagua prácticamente, literalmente, se tragó otra, o sea, de frente, dos autobuses llenos de empleados de los hoteles ahí en esa carretera, en esa recta de Leonel Bárbara, lo que se llama esto ahí, algo terrible. La velocidad que llevaban esos vehículos era casi fuera de control, llevando un grupo de personas a trabajar. Nosotros lamentamos mucho estas muertes, pero el lamento no debe ser solo simple y llano. Estas muertes deben servirnos para que los conductores, los hoteleros y todo el mundo, pues, el cuidado deban tenerlo. Hay 14 o 15 familias enlutadas, muchos huérfanos, en fin, toda una tragedia que pudo evitarse si se tuviera un control. Fíjense la estrechez de esa carretera. Cuando un autobús de ese tamaño va a pasar, oigan, es sencillamente difícil. Entonces, los conductores deben de tener el cuidado suficiente para que esto no... Señores, fue una que se metió dentro de otra prácticamente. Y los cuerpos estaban ahí destrozados. Fue algo dramático, draconiano, algo que verlo es simplemente difícil. Nosotros desde aquí, como buenos dominicanos, queremos hacer un llamado para que estos vehículos tengan una velocidad prudente, para que sea obligatorio manejar con el cuidado necesario, para que este tipo de accidentes fatales no vuelvan a ocurrir, señores. Hay 13 o 12 muertos, pero además hay gente que está en estado de extrema gravedad que pudiera, no lo quiera Dios, también fallecer. Esperamos que esta tragedia sirva de consejo, sirva de lección para que no volvamos a tener accidentes de este nivel. Hay una joven de mi pueblo que falleció en ese accidente, una muchacha de trabajo que lo que se dirigía era tempranamente a sus labores para mantener a sus familias y encontró la muerte por dos choferes o uno de ellos que cometieron el grave error de ir a la velocidad que no debieron o de tratar de rebasar en el momento que no debieron hacerlo. Nosotros esperamos que Dios acoja en su santo seno a estas víctimas, a esta gente que fallecieron,
y que esto sirva para que no se vuelva a ocurrir accidentes tan dramáticos como los que ocurrieron en Bávaro hace 2 días. Es penoso, pero creemos que la lección ha sido muy fuerte y hay que trabajar eso. Antes de que tú entres con el tema, Javier, yo quiero también decir que una amplia comisión de moradores nos han llamado para que conozcamos sus casos. Nosotros le vamos a pedir que nos hagan llegar cuáles son los problemas que tienen y nosotros de esa manera ayudar en lo que sea posible a resolver. Todo lo que sea problema inmobiliario, nosotros aquí podemos ser, qué sé yo, si se quiere, árbitro en algunos casos para que las cosas salgan bien. Entonces, vamos con el tema, hermano. Pero vamos a darle una cuñita a nuestra oficina. CIJ Servicios Jurídicos, todos los problemas jurídicos que usted pueda tener, amigo televidente, nosotros lo podemos resolver. CIJ Servicios Jurídicos es la oficina jurídica del licenciado Radamés Castro y Eudis Javier, quien le habla. Estamos ubicados en la avenida San Rafael, número 6, en Boca Chica, edificio Marenma. Y más adelante ya estaremos en otras direcciones. CIJ Servicios Jurídicos, teléfono 829-524-5870, 809-523-6542. Es el número de la oficina y ahí está también el número suyo, licenciado. Bien, le vamos a decir a Ariosti, que es el coordinador que mande la factura por aquí, Así por el es. anuncio, ¿verdad? Así es. Bien, el embargo inmobiliario, el derecho común. Nosotros queremos saber primero las generalidades, qué significa esto para el pueblo llano que no maneja el discurso y el léxico jurídico, cómo se maneja, de dónde viene, cómo procede jurídicamente ese embargo inmobiliario que se produce a diario en la República Dominicana. El embargo inmobiliario de derecho común no es más que aquel embargo que se hace sobre la base de un título ejecutorio. Y yo tengo que decir que el legislador dominicano no ha contemplado la idea ni remotamente de definir lo que significa el embargo en ninguno de los libros de nuestros códigos, ya sea el Código Civil, Código Procesal Civil o la Ley 10805, que es la ley que rige el derecho inmobiliario en la República Dominicana. Sin embargo, como abogados sabemos muy bien y estamos de acuerdo con otros tratadistas que hacen la mención del asunto, en que el embargo no es más que aquel procedimiento en el que el acreedor pone en manos de la justicia este proceso para poder recuperar su crédito, tomando un bien o bienes del deudor negado a pagar o imposibilitado a pagar, colocándolo en manos de las autoridades para por este medio poder venderlos y recuperar su dinero. Eso es el embargo inmobiliario. Se lo voy a reiterar porque este es un programa que está destinado a que ustedes conozcan las cosas que son elementales del derecho inmobiliario. Es la acción que ejerce el acreedor poniendo en manos de las autoridades competentes un procedimiento sobre la base de un título ejecutorio para poder tomar un bien o bienes del deudor negado a pagar o imposibilitado a pagar y poder venderlo bajo la anuencia de las autoridades por la vía lícita, por la vía decente. Eso es el embargo. El embargo no es una cosa rara, ilegal, con vicios ni nada por el estilo. Tiene que ser un proceso sano, un proceso jurídico llevado a cabo bajo los estándares de derecho que establece el Código Civil y Procesal Civil de la República Dominicana. ¿Cuáles son las reglas, los elementos para el embargo ejecutivo? O sea, ¿cuáles son las cosas que debe tenerse? ¿Cuál es su fondo para producir un embargo? La parte esencial, lo elemental, es el título ejecutorio. Puede ser un título de propiedad definitivo, puede ser un duplicado del dueño, o puede ser este documento llamado pagaré notarial, donde el deudor se compromete a pagar en un tiempo determinado. Esto debe estar debidamente firmado por el deudor
y también por el acreedor debe estar notarizado y debe tener los registros del lugar. La ley establece claramente que debe ser cierto, líquido y exigible. ¿Qué quiere decir a la gente? Explícamele eso. Sí, sí. Tiene que haber, cuando dice una deuda cierta, es algo real. Tiene que haber un documento firmado que determine que el acreedor tiene la facultad jurídica de perseguir ese crédito por todas las vías legales posibles. Eso es una deuda cierta, es una deuda que es demostrada sobre la base de un documento, como lo registra el Código Civil de la República Dominicana. Debe ser líquido, debe ser una deuda que ha contraído ese deudor porque ya usted anteriormente puso en manos de él una suma de dinero determinada. Y debe ser exigible, o sea, dentro de ese título ejecutorio, que es ese pagarés notarial, deben establecerse las cláusulas, todo ese proceso en detalles que se va a llevar a cabo en caso de que esta persona se niegue o no pueda pagar. La persona, antes de firmar, debe leer este documento y sabrá que es exigible y ejecutable sobre la base de las vías legales. Entonces, sabe que tiene una gran responsabilidad y por ello, cuando llegan esas notificaciones, ya no son elementos sorpresa porque debe saber muy bien que está en atraso. Y cuando, por ejemplo, eso se va a aplicar a un tercero, o sea, ¿cómo es el asunto de la notificación? ¿Cómo ese tercero se da cuenta de que lo van a embargar y qué cosas puede hacer? Bueno, cuando hay un tercero, entonces se debe notificar al deudor. Perfecto. Y notificarle también a ese tercero. Se le debe notificar para que sepa sobre la base de que se está ejecutando Ponme un ejemplo ahí, embargo. por ejemplo, de un tercero, una gente que esté en la propiedad, o sea, un ejemplo práctico de cuándo se aplica. Si usted tiene una deuda con una persona, con una entidad crediticia, porque usted tomó un préstamo con su casa en garantía y tiene ese título de propiedad, pero entonces en la casa hay una persona que después de usted haber hecho este negocio le hizo una venta condicional de inmueble, y esta persona depositó en usted X suma de dinero. Esa persona no tiene el título original porque en una venta condicional de inmueble usted no puede depositar el documento original en manos del comprador porque no ha saldado la deuda, porque podría vender la casa más adelante, ¿no? Entonces lo que tendría sería una copia del título, tal vez. Usted tiene una deuda donde depositó el documento original de ese inmueble. Entonces, cuando llega esa notificación, se le notifica al deudor, pues también se le debe notificar a aquella persona para que esa persona sepa que hay una deuda real, y que tiene que estar enterada de la misma y también tiene vías, tiene vías también de solución del problema ese tercero. Tiene dos formas de hacerlo. Puede pagar la deuda. ¿Cuáles son esos bienes embargables? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el embargo con estos bienes? Los bienes embargables con relación al artículo 2118 del Código Civil. Sí, así es. El artículo 2118 establece que los bienes embargables no son solamente aquellos bienes que fueron contemplados dentro del contrato que se hizo allí, porque allí puede estar un inmueble, por ejemplo, en garantía. Correcto. Y tal vez ese inmueble, en el momento de la ejecución, tenga algunas dificultades, como un tercero que tiene todo el derecho de retardar ese proceso. También Perfecto. Tiene el derecho. O sea que esos bienes que son de la propiedad del deudor también pueden ser atacados. Bienes inmuebles y también bienes muebles. Perfecto, porque hay también el usufructo que recae en el bien. Sí, no lo mencioné. También puede tomarse el usufructo. Perfecto. Por ejemplo, usted tiene una deuda con una entidad y tiene también unos edificios que renta, que esos edificios mensualmente generan un dinero considerable, y esas personas tienen la facultad legal para notificar allá. Saben que las notificaciones son aquellos actos llevados por los alguaciles, y entonces empezar
con el permiso jurídico debido del tribunal competente en materia de competencia jurisdiccional, empezar a recibir como pago de su deuda esos pagos de los alquileres de esa persona, siempre y cuando este inmueble esté a nombre del deudor. ¿Y cuáles son, por ejemplo, la gente oye a veces, bueno, los inmuebles por naturaleza, por ejemplo, el 518 del Código Civil, y por ejemplo, los inmuebles por destino? Dar una explicacioncita a la gente para que entienda qué significa eso. Los inmuebles por naturaleza, aquí menciona los inmuebles por naturaleza, ¿no? ¿Dónde menciona aquí los inmuebles por naturaleza? Aquí, inmuebles por naturaleza, en el 518. Sí, para darle la explicación bien, perfecto, quiero y los inmuebles tomar como base por aquí destino, para que la gente sepa cuando se va a embargar sí. por qué ocurre esto. Aquí están. Míralo aquí. Artículo 520, inmueble por destino, inmueble por naturaleza. Porque hay gente, por ejemplo, que van a embargar y no saben exactamente por qué me quitan esto, cuál es la situación, de dónde viene esto. Sí. Dame una explicación a la gente ahí, Sí. más en castellano, como decimos. Sí. Se refiere, tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando. ¿Qué ocurre? Mucha gente toma un préstamo y pone su casa en garantía. Dice, mira, tú puedes embargarme esta casa, porque esta casa está puesta en garantía. ¿Qué ocurre? La casa cuesta $1 millón y la persona tomó a lo mejor 300,000 pesos de préstamo por esa casa. La deuda sube a medida que uno va dejando de pagar capital más intereses y las moras, pero también sigue subiendo con el procedimiento legal, los gastos legales que van incurriendo en el proceso. Muchas veces la gente hace promesa de pago verbal y el proceso se cae porque después de 90 días de haberse ejecutado este procedimiento de notificaciones y todo, donde se envía el acto tendente a embargo y todo eso, si uno no ejecuta en ese plazo, tiene que notificar de nuevo, porque a veces la gente tiene cierta credibilidad y hace promesas verbales de pago y es para ganar tiempo, se vence el tiempo y hay que notificar de nuevo. Muchas veces la deuda llega más alta que el valor del inmueble que originalmente se puso como garantía. En este caso, amigo deudor, todo inmueble que sea suyo es un inmueble embargable por naturaleza. Embargable. Así es. Pero los muebles que están dentro de ese inmueble, también por el hecho de ser muebles, esto no quiere decir que no sean embargables también. También entran en esa categoría. Eso vendrían siendo los inmuebles por destino. O sea, tú estás ahí, entonces también exactamente, tú llevas en también entran en esa categoría de ser embargados. Acá, entonces, sería bueno que tú le explicaras a los amables televidentes cuáles son los elementos, los documentos que hay que tener, si hay que tener un duplicado del dueño, los certificados, o sea, cuáles son las cosas que hay que tener para producir esto. El que pretende cobrar una deuda, como establece el Código Civil, tiene que demostrar la existencia de la misma. Para uno poder embargar y tomar un inmueble de una persona, para sí o para ponerlo en venta y recuperar un crédito, necesita demostrarlo a través de un título ejecutorio. Como decíamos al inicio, puede ser un título definitivo de una casa, de una propiedad, puede ser un duplicado del dueño, puede ser un pagaré notarial, que es un contrato, un acto auténtico donde se establece en todos los términos de un negocio, donde se manifiesta que este acreedor depositó una suma de dinero en manos del deudor y que el deudor no ha pagado. Entonces, vencidos los plazos de pago establecidos, ya que los contratos son acuerdos entre las partes, pues entonces el acreedor tiene esa posibilidad legal de perseguir su crédito. Esos son títulos ejecutorios. Nosotros vamos a pasar a una pausa, pero de antemano vete preparando, pues queremos saber exactamente cuáles son la constitución de abogado, el domicilio, el tribunal competente, dónde la gente tiene que ir para que la gente conozca qué es esto, para atacar o para defenderse, cuál es el competente. Nosotros vamos a pasar a una breve pausa, señores, y seguimos con este interesantísimo tema de los embargos inmobiliarios. Así que adelante, señor director, y regresamos en breve.
Miren, este programa, señores, más que socializar los elementos del sistema inmobiliario de la República Dominicana, trata las cosas que ocurren diariamente en cualquier sitio de la República, con el asunto de las tierras, el asunto de los edificios, los embargos. Y entonces nosotros queremos convertirnos en un canal de conocimiento y hasta de educación de lo que es este sistema, porque hay gente que han perdido pleitos en la justicia precisamente por el desconocimiento simple de una norma o de un plazo que pudieron ir antes. Y hay gente que han perdido fincas, hay gente que han perdido casas, que no debieron perderlas si se llevan de los consejos que establece la ley. Por eso nosotros queremos agradecer todas esas llamadas que nos llegan y todos esos correos donde nos solicitan algún tipo de información y nosotros con gusto se lo hacemos llegar, porque sabemos que este problema, las litis inmobiliarias y los problemas de embargo de casa, de préstamo y esto, pues se da muy a menudo. Señores, y es un dolor de cabeza terrible cuando una persona tiene una casa hipotecada, la clásica casa hipotecada, que le están amenazando con sacarlo, la familia no sabe exactamente a dónde va a coger, pero hay muchos mecanismos para que estas cosas se resuelvan por la vía menos traumática. Y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros desde su programa Titulación Inmobiliaria. Próximamente vamos a hacer acuerdos con las instituciones estatales para que sus actividades la puedan traer aquí y nosotros también hacerla llegar. Le hicimos un llamado en el programa pasado a la gente que tiene conocimiento y maneja todo el mecanismo y la dinámica para conseguir los apartamentos en el residencial Juan Bosch, que hay mucha gente que se ha interesado, nos han llamado, pero todavía no ha habido una persona que tenga la cercanía en este trabajo para que nos haga llegar cuáles son las fórmulas para conseguir un apartamento o para el tipo de financiamiento que hay que tener. Seguimos esperando esas informaciones para hacerlas llegar a todo el pueblo dominicano y que todo el mundo tenga el mismo derecho a adquirir uno de estos hermosos apartamentos que se están haciendo vía gobierno y sector empresarial, que es una tarea mixta en la que nosotros nos sentimos bien y que ojalá hayan más proyectos de este tipo en otras partes del país, especialmente en la periferia de la provincia de Santo Domingo, que tanto necesita del sistema de inmobiliario y de viviendas que son tan escasas. Vamos a la parte final para que tú nos hables de todo lo que es el asunto de la constitución de los abogados, los plazos, el acta de embargo y la inscripción o transcripción. ¿Qué significa esto en el idioma de la gente que no conoce a profundidad las normas jurídicas sobre el derecho inmobiliario? Son ellos los elementos que deben constar en el mandamiento de pago tendente a embargo. El apoderamiento del abogado, el monto de la deuda, la amenaza de embargo, el domicilio, es importante, tiene que haber un domicilio allí, porque lo que se va a, la contraparte va a enviar lo que se llama el acto de avenir, el acto de abogado a abogado, y son estos elementos una copia también del título ejecutorio para que se vea sobre la base de que se está llevando a cabo este embargo. Entonces, estos son elementos que son esenciales para que no haya una oposición considerable ante una situación de esta y que retrase el proceso, porque no se puede anular, hay una deuda real y ante cualquier error lo que se haría entonces es reiniciar un proceso, tener que notificar de nuevo con ya todos los elementos dentro del documento y para no perder tiempo es preciso revisar cada parte de esta para que conste allí. Cuando, por ejemplo, el deudor logra desinteresar al que debe, ¿verdad? Al que le debe, o sea, cuando se desinteresa, se detiene el proceso. O sea, ¿cómo se maneja eso? Que, por ejemplo, mira, vamos a hacer esta forma de pago. Entonces, se detiene el embargo. ¿Cómo se produce esta situación? No me embargue ya, porque vamos a hacer esta transacción. ¿Cómo se hace esto? Cuando el deudor se desinteresa. Exactamente. O sea, queda desinteresado de lo que es el embargo para entrar en un proceso de negociación. Aunque ya el embargo estaba concebido, se iba a producir, entonces se produce una negociación internamente. ¿Cómo se detiene el embargo? Por el desinterés en el momento. Cuando el acreedor se desinteresa. El acreedor, perfecto, a quien le debe. Perfecto, sí, perfecto.
Bueno, muchas veces no vale la pena embargar. Y si el acreedor hace los estudios del lugar, juntamente con su abogado, ¿verdad? Cuando uno dice acreedor se refiere a esta parte y considera que es mejor hacer una negociación con el deudor. Esto le da cierta viabilidad al deudor, ya tiene una forma de deshacerse de gran parte de la presión de esta situación, porque cuando el acreedor entiende que debe embargar y que debe hacerlo rápido, es porque entiende que tiene una vía contundente para recuperar el crédito. Entonces, de la misma forma, si entiende que la vía no es la más apropiada para recuperar el crédito, que tal vez podría recuperar parte de ese crédito, es mejor a veces desinteresarse de lo que es el embargo y llegar a una negociación. Las conciliaciones siempre son buenas en cualquier etapa de un proceso. Por eso, por ejemplo, en derecho laboral siempre está abierta la posibilidad de negociar. Es parte del proceso la conciliación. En toda etapa del proceso se puede negociar en derecho laboral. Así, en derecho inmobiliario también, en este sentido, que tiene que ver con los embargos, es bueno conciliar casi siempre para ambas partes. ¿Cuál es el tribunal competente? El tribunal competente para esto de los embargos no es el tribunal, no es el juzgado de paz, ni nada por el estilo, ni el tribunal de jurisdicción original, que es la primera instancia en materia de tierra. Es el tribunal de primera instancia. Es el tribunal de primera instancia correspondiente a la jurisdicción. O sea, a esa demarcación tiene que tener competencia y para ello tiene que estar dentro de la jurisdicción. Eso está establecido ahí en la 5000. Por supuesto que sí. Que establece esa parte, esa competencia de ese tribunal de primera instancia. Sí, así es. Tú sabes que a propósito, nos hicieron una llamada hace un ratito. Y decirle a los amigos televidentes que yo como abogado, yo leo muchos artículos, uno lee el código, y yo confundí el 518 con el 520. Exactamente. Tuve que ubicarme, pero bueno. Perfecto. Mira, nos hicieron una llamada, no dio tiempo para tratarla, pero es el caso de unas personas que vivían aquí en Gascue, ahí por la Doctor Delgado, que el gobierno, bueno, hubo una decisión, lo sacaron de ahí, lo llevaron a un hotel, luego lo llevaron a un lugar para hacer... Entonces, ya el presidente de la República, eso fue en Villa Gautier, le hizo sus apartamentos, ya ellos viven en ellos. Ahora bien, el presidente le ofreció los títulos a cada uno. O sea, usted no va a tener problemas jamás porque van a tener un título. ¿Qué pasa? Que ese procedimiento está detenido en la jurisdicción inmobiliaria porque los que hicieron el levantamiento, los agrimensores que hicieron, todavía no se le ha pagado en el Consejo Estatal del Azúcar, y el director ejecutivo ha buscado fórmulas de cómo pagarle porque ellos tienen detenido el proceso en la jurisdicción inmobiliaria y por eso no tienen sus títulos. Una comisión se acercó a nosotros y nosotros dijimos que íbamos a hacer las diligencias necesarias para que el SEA se ponga de acuerdo con los agrimensores, porque los agrimensores dicen que fueron ellos que hicieron el depósito de los trabajos, que hasta que no le paguen sus centavos, obviamente eso se va a detener ahí. Entonces está el proceso de mensura detenido porque no ha habido el pago correspondiente a los agrimensores. Yo creo que deben buscar un acuerdo saludable para que esta gente, tal y como, es más, el presidente dio una orden con esas casas, igual que la que se hizo allá por el lago Enriquillo, allá también, de que esa gente iban a entrar ahí, pero que iban a tener su título inmediatamente. Y el proceso está un poco detenido con relación a la gente de Villa Gautier, que fueron los que estaban aquí en la Delgado, que lo sacaron de ahí, lo llevaron a un sitio, después lo colocaron ahí, el presidente le hizo su casa y ahora queremos y vamos a provocar que puedan tener su título en el menor tiempo posible, porque ya está levantado, está sometido a lo que es la inspección y lo que falta es el trámite jurídico, que no es litigante, o sea que no hay problemas entre partes, sino que va a pasar fácil y finalmente la entrega de los títulos, que yo espero que puedan tenerlo ya en enero si el procedimiento continúa. Nosotros estamos en la parte final, la parte epilogal del programa, ya cuando termina es un poco difícil soltar estos temas, pero nos gustaría que tú le diera un consejo a la gente cuando van a hipotecar, a los que hipotecan la casa, de que las intríngulis no son tan fáciles y a veces se puede llegar a un problema traumático. El consejo que tú le das a la gente es, ¿cuál es cuando se decidan hipotecar su casa? ¿Qué deben pensar primero? Lo que uno debe revisar siempre
y no solamente cuando se trate de hipotecar la casa, también de financiar su vehículo, que muchas veces es parte importante de su trabajo, cosas por el estilo, es revisar su capacidad de pago. Porque mucha gente tiene una casa buena, porque de una u otra forma la consiguió. Hay gente que tiene una buena casa porque su papá y su mamá se la dejaron como herencia, pero ellos no tienen unas entradas sólidas para entonces poder pagar la deuda que como objeto de crédito pueden contraer con este inmueble caro, ¿no? Entonces toman 1 millón de pesos o medio millón de pesos, por ejemplo, de préstamo, y el interés puede ser bajísimo, pero los pagos como quiera serán algo considerables porque el monto del capital no será tan pequeño. Entonces dicen, bueno, pero me lo van a poner a un interés bajo. Pero lo que hay que ver es la cantidad de dinero que usted tiene que expedir todos los meses para cumplir con el pago de esa deuda. Y por eso es que la gente muchas veces pierde los inmuebles, porque no consideró bien a priori su capacidad de pago. Revise su capacidad de pago, no ponga en peligro su inmueble por cosas que muchas veces le resuelven un problema de momento, pero que a final de cuentas no vale la pena perderlo por X cantidad de dinero. Bueno, amables televidentes, hemos llegado al final de su programa Titulación Inmobiliaria. Como cada sábado a partir de las 12 y hasta la 1 de la tarde, pueden ustedes conocer todo lo que pasa en este espectro de la sociedad dominicana, siempre que se refiera a asuntos inmobiliarios. Estaremos aquí dispuestos cada vez en su programa Titulación Inmobiliaria. Se transmite todos los sábados por el canal Teleradio América, que es el 45 a nivel nacional y el 12 en el cable. Esperamos para el próximo sábado su presencia con nosotros. Estaremos en su casa llevándoles las más importantes informaciones del espectro inmobiliario de la República Dominicana. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en